Muy buenas tardes para todos y todas. Quien les habla Luis Eduardo Cardona, presidente de la Fundación Colombiana para Distrofia Muscular. Les da la más cordial de las bienvenidas a su ciclo de conferencias que viene realizando la Fundación con aras de empoderar a nuestros pacientes, a la comunidad de distrofia muscular en Latinoamérica y en Colombia. Estamos hoy muy complacidos porque estamos transmitiendo a través de vía Zoom y Facebook Live. Queremos que todos los pacientes y todas las personas interesadas, no solamente de distrofia muscular, sino organizaciones de otras entidades que nos acompañen y que a bien se han venido a sumar a esta gran conferencia que tenemos el día de hoy. Les damos la más cordial de las bienvenidas. A todos los profesionales de la salud y demás que nos acompañan, esta es una charla bastante interesante, bastante importante para seguir empoderándonos como pacientes y para seguir afrontando esta enfermedad con todas las herramientas y con todas las potencialidades que nos ofrece hoy en día la medicina. Entonces, sin más preámbulos, quiero dejarlos hoy con una charla muy interesante cuyo tema o cuyo nombre es Crecer ante el duelo, una cuestión personal. Y tenemos hoy a un profesional de unas altas calidades. Tenemos al doctor Paulo Daniel Acero, quien es psicólogo de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en resolución de conflictos de la Universidad Javeriana, máster en integración de personas con discapacidad de la Universidad de Salamanca, formado en trauma y resiliencia de la Universidad Hebrea de Jerusalén, tanatólogo certificado de ISTEPA en Puerto Rico, director ejecutivo de tribunales de Colsip, conferencista internacional y coautor y autor de más de 11 libros sobre duelo, resiliencia y estrés postraumático. También es miembro de la American Academy of Experts in Traumatic Stress, miembro de la Red Mundial de Suicidología. Entonces, le queremos dar la más cordial bienvenida al doctor Paulo, agradecerle por estar con nosotros y estamos todos con los oídos bien abiertos y dispuestos a recibir de toda su sabiduría para que podamos nosotros seguir creciendo como pacientes y como comunidad de distrofia muscular. Doctor Daniel, muy bienvenido. Buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes a todos ustedes. Agradecido y honrado con esta invitación. Agradecer a todos y cada uno de los que han puesto su esfuerzo para poder tener este espacio. Gracias en particular a la Fundación Colombiana para Distrofia Muscular y cada una de las entidades que se han unido aquí, Funcoleg, y pues de verdad, qué bueno poder regalarnos juntos este espacio para tener esta reflexión que espero nos deje a todos una semilla de esperanza. Siempre esa palabra en estos 30 años que llevo ejerciendo se atraviesa en mi vida cada vez que comparto con personas que de una u otra manera afrontan circunstancias que nos pone la vida enfrente. Y por eso hoy vamos a compartir esta reflexión que yo he titulado Crecer ante el duelo, una cuestión personal. Cuando hablamos de crecer ante el duelo, ¿a qué me refiero? Pues todos los que estamos aquí, seamos pacientes o familiares de pacientes, estamos afrontando una situación que no fue programada, que no fue planeada, que no estaba en nuestros planes, inesperada. Y muchos, ante una condición de salud, de pérdida de la salud, ante una condición que nos reta, pues no dejamos de pensar cómo sería nuestra vida si no tuviéramos eso que tenemos o si no hubiera en nuestra familia esa circunstancia. Pero lo cierto es que tenemos una circunstancia, hay una situación de salud que nos reta, es decir, estamos enfrentando una pérdida. Y las pérdidas nos retan a hacer el respectivo duelo. Toda pérdida que nosotros tengamos en la vida es una invitación de la vida a hacer un proceso de duelo y un proceso de duelo
nos debe llevar a crecer independiente de que no se solucione lo que quisiéramos que se solucione definitivamente. Pero eso es una decisión y por eso yo le he agregado al título una cuestión personal. ¿Y por qué digo que es una decisión? Porque habrá momentos, personas, familias, circunstancias que frente a lo que estamos viviendo, como que ya no dan más, como que quieren dejar ahí, como que no quieren avanzar más porque sentimos que nos sobrepasa. Pero es una cuestión personal porque, y vamos a hablar hoy de resiliencia, porque tenemos que descubrir recursos que esta circunstancia nos permite identificar o desarrollar para hacerle frente a lo que la vida nos puso enfrente. Entonces, esa es la intención. Quiero iniciar con esta frase de Marcel Proust que dice que aunque nada cambie, si yo cambio, todo cambia. Aunque nada cambie, si yo cambio, todo cambia. Aunque nada cambie, ¿qué no va a cambiar para nosotros? ¿Qué no va a cambiar para nosotros como familia? ¿Qué no va a cambiar para nosotros como pacientes? La situación que estamos viviendo, la condición de salud. Quisiéramos que cambie y nos alegramos con los avances que tiene la medicina y que de pronto en algún momento nos permiten pensar que la situación puede cambiar. Pero por ahora no. Pero de nuevo, aunque nada cambie, si yo cambio, todo cambia. Si yo cambio, ¿qué debemos cambiar? Pues a lo largo de este espacio yo quisiera invitarles a que nos tomemos el espacio, el tiempo, para revisar qué podríamos cambiar. Porque si tenemos una condición de salud que es por el momento incambiable y nosotros nos enfrentamos a ella, peleamos con ella, no queremos aceptarla, hacemos de esta condición una guerra diaria, ya no vamos a tener solo nuestra condición de salud, sino vamos a tener además una situación emocional que nos grava el peso, que nos hace más difícil avanzar. Luego nosotros sí podemos hacer cambios frente a nuestra condición de salud. Y esos cambios tienen que ver con que cada día la conozcamos mejor, nos informemos mejor. Y en lugar, y espero lo tomen a bien, y en lugar de combatir contra esto, lo acojamos, acojamos la condición y veremos que nosotros cambiamos. Y si nosotros cambiamos, todo cambia. Cambia el clima emocional, cambia nuestro carácter, cambia nuestro genio, cambia nuestras relaciones familiares y la forma en la que nosotros nos tratamos los unos a los otros, cambia la forma de vernos a nosotros mismos y cambia la forma en que otros nos vean. Esa foto, no sé cuántos son capaces de reconocer lo que hay en esa foto si la miran bien. Corresponde a un bebé que no era esperado. No era esperado. ¿Cómo darnos cuenta que no era esperado? Si ustedes miran con detalle, ¿saben qué traía este bebé como regalo adicional? Traía una T, que es un elemento anticonceptivo. Lo traía en la mano. No era esperado, pues porque probablemente esa madre que se instaló el dispositivo, pues se lo instaló con el propósito de no volver a quedar embarazada. Pero, surprise, nace el bebé y sale con el elemento en la mano. No era esperado, inesperado. Pero ¿qué hacemos? Llegó. Y si llegó, ¿cómo lo vamos a afrontar? ¿Cómo lo vamos a recibir? ¿Cómo lo vamos a asumir? Entonces, por eso quiero señalar que la vida se trata de relaciones y conexiones.
relaciones y conexiones. ¿Cuál es el valor, por ejemplo, si ustedes lo piensan, de juntarnos hoy? Que tal vez hoy nos juntamos personas que estamos viviendo una misma condición, que la compartimos, pero que si compartimos esa conexión, nos sentimos menos abrumados, nos sentimos menos desbordados, porque al sentirnos acompañados, porque al sentir que contamos con otros de alguna manera, eso nos genera fuerza, nos genera esperanza de que algo vamos a lograr. Cuando estamos en duelo, cuando estamos enfrentando una adversidad, nadie debe estar solo. De modo que por eso felicitamos a todos y cada uno de ustedes que han aceptado esta invitación, porque unirnos es la clave. Porque dicho de otra manera y usando un buen término, enredarnos es la clave. Enredarnos es hacer redes. Hacer redes. Hay una vieja historia que cuenta un escritor latinoamericano, Eduardo Galeano, que me encanta contarla. Eduardo Galeano cuenta de una observación que él hizo en alguna ocasión que estaba en los Estados Unidos viendo unos niños jugar. Y la historia es más o menos la siguiente, él la relata así. Había unos niños jugando en algún lugar, en un suburbio de Connecticut, una población en los Estados Unidos. Esos niños jugaban inocentemente y disfrutaban mucho del juego a que jugaban. ¿Saben a qué jugaban? Esos niños jugaban a prender fósforos y echarlos encendidos en los hormigueros. Ese era el sano esparcimiento infantil, como lo dice Eduardo Galeano. Echar fósforos encendidos en los hormigueros y mirar el espectáculo. Y sigue narrando Eduardo Galeano que en el momento en que una niña echa su fósforo encendido, vio algo que los demás niños no veían o se hacían los que no veían. Y ese algo que vio esta niña la dejó paralizada. ¿Por qué? Porque lo que vio esta niña es que ante el fuego y ante el peligro, las hormigas se separaban en parejas y de a dos, bien juntitas, bien pegaditas, esperaban lo inevitable, esperaban la muerte. Esa observación que hace Eduardo Galeano respecto de estos animales tan sencillos como son las hormigas trae una enseñanza muy importante para ustedes y para mí. ¿Cuál enseñanza? Que aún en los momentos más terribles, más duros, más adversos, nos sentimos menos acongojados, menos temerosos si alguien nos acompaña. Así ese momento sea el de la muerte como el de estas hormigas. De modo que quiero iniciar con esa invitación hoy. Acepta estos espacios, acepta esa mano que se tiende, mano que salió de personas que han vivido también dolores y que a raíz de esos dolores, de esas adversidades que han enfrentado en muchas ocasiones solos, no hubo quien les ayudaba, algún día dijeron, no quisiera que alguien más pasara por lo que yo pasé, y abrió un espacio como estas fundaciones para que nosotros sintamos que hay una mano tendida para nosotros. La resiliencia es una elección. Resiliencia, voy a tomarme un momentico para hablar de esa palabra que se volvió famosa en esta pandemia. Ya existía, pero se volvió famosa en esta pandemia. La resiliencia es un fenómeno
en el cual se observó, no es un fenómeno de la psicología ni de la salud, es un fenómeno de la ingeniería, en la cual se observó que determinados metales sometidos a fuertes presiones o temperaturas, unos se quiebran, pero otros se vuelven más maleables, más flexibles y no se quiebran. Tal vez se doblan, pero no se quiebran. Y ese fenómeno de la resiliencia fue traído a las ciencias de la salud, a las ciencias humanas, para descubrir que los seres humanos también poseemos esos recursos, pero que tenemos que activarlos, porque los poseemos, pero tienen que ser activados. Y es elección de nosotros activarlos o no. ¿Cuándo los activamos? Cuando nosotros decidimos qué vamos a hacer con lo que nos está sucediendo. Este señor que presento en esta diapositiva, Boris Cyrulnik, miren la reflexión que él hace. Y nos pregunta a cada uno de los que hoy estamos aquí, ¿ustedes qué van a hacer con sus heridas? Porque lo que estamos viviendo cuando se nos da un diagnóstico, no solo al paciente, sino a la familia, se nos genera una herida que pone en duda si podemos seguir adelante con la vida, una herida que nos hace pensar en la infelicidad, en la limitación, una herida que nos hace pensar en la incapacidad. De nuevo, Boris Cyrulnik nos pregunta, ¿qué van a hacer con sus heridas? Y entonces nos da varias opciones. ¿Van a someterse y emprender carreras de víctima? Estoy seguro que ustedes y yo conocemos siempre a alguien que frente a un diagnóstico, frente a una adversidad, decidió decir hasta aquí no más, ya no quiero más. Hasta aquí llegué. Déjenme solo. No quiero hablar con nadie. Y sin darse cuenta emprendió una carrera de víctima. ¿Qué le da buena conciencia a otras personas? O personas que simplemente quieren también para sanear su conciencia, ayudar, estar ahí, para sentirse útiles. Pero segunda opción, dice Boris Cyrulnik, también podrían vengarse exponiendo sus sufrimientos para culpabilizar a los agresores o a aquellos que se han negado a ayudarles. Hay personas que frente al diagnóstico, a nuestra condición, se llenaron de resentimiento y simplemente viven con una rabia contra la vida, contra el mundo, contra quienes le están causando o les causaron el dolor. Y entonces vivimos para enfrentar, para confrontar, para culpabilizar. Hay personas que tienen o toman una tercera opción, dice Cyrulnik, sufrir a escondidas y convertir sus sonrisas en máscaras. Sufrir a escondidas. Nuestra condición de salud a veces nos genera vergüenza, nos genera culpa. Y entonces no quisiéramos que nadie se enterara de lo que estamos pasando. Cuando nos preguntan cómo vas, perfectamente bien. Y a todo el mundo le sonreímos, aunque como decían los abuelos, la procesión va por dentro. Esa es una opción también, dice Cyrulnik, optar por sufrir calladamente. Pero afortunadamente hay una cuarta opción, reforzar la parte sana con el fin de luchar contra las magulladuras y volvernos humanos a pesar de todo. Reitero, reforzar nuestra parte sana con el fin de luchar contra las magulladuras y volvernos humanos. Tal vez tenemos una dificultad, una limitación, etc. ¿Qué tenemos que hacer? Reforzar nuestra parte sana y emprender la lucha. Vamos a dar
todo lo que tengamos hasta donde podamos, pero no nos vamos a entregar. Eso es resiliencia. Reforzar nuestra parte sana y luchar dando todo lo que nos queda hasta cuando tengamos el último aliento. No entregarnos. Eso es resiliencia. Y eso es una elección personal. ¿Qué significa entonces la resiliencia? ¿Qué sabemos respecto al crecimiento frente a los traumas, crecimiento postraumático? ¿Y qué aspectos del comportamiento debemos fomentarnos? Bueno, de la resiliencia, les decía, ya hemos aprendido un poco entonces que se trata de emprender una lucha contra una circunstancia que se nos vino de frente y que nos reta, nos causa dolor, nos genera incertidumbre. Pero sabemos que podemos crecer y vamos a mirar qué aspectos del comportamiento debemos fomentar, como en este dibujo. Parece que es una lucha muy desigual la que hemos emprendido, pero tenemos que tener la esperanza de que algún resultado vamos a obtener. Y entonces vamos a mirar cómo trabajar para desarrollar y fortalecer nuestra capacidad de resiliencia. Entonces, reitero, ¿qué significa la resiliencia? Bueno, la pregunta del millón era, ¿qué hace que algunas personas frente a situaciones adversas o dolorosas, unas sean transformadas y otras se vayan hacia el fondo, decaigan? Cada vez estén en una condición más lamentable. Por mucho tiempo, en las distintas áreas de las ciencias humanas, esa fue la investigación. ¿Qué hace que frente a una circunstancia unos sean capaces de salir adelante y otros se entreguen y fallezcan? Lo que se observó es que tenían que ver con los recursos de la gente, con cómo la gente veía, interpretaba aquello que le había ocurrido. Entonces les decía, el término resiliencia se empezó a emplear en la metalurgia para describir esa capacidad de algunos materiales de recobrar la forma original después de ser sometidos a presiones deformadoras. Pero las ciencias sociales la adoptaron y describieron la resiliencia como aquella manifestación de esas personas que a pesar de nacer o vivir en condiciones de alto riesgo, se desarrollan psicológicamente sanos y socialmente exitosos. Y eso es posible. Michael Ruther fue la gran persona, el gran investigador que trajo el término resiliencia al área de la salud. Y la describió como un conjunto de procesos sociales e intrapsíquicos que posibilitan, ojo a esto, posibilitan tener una vida sana en un medio insano. Como nuestro país, como nuestra Colombia, como nuestra Latinoamérica, no es el mejor medio que quisiéramos. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho, oh, si nosotros tuviéramos la oportunidad de estar en los Estados Unidos, en Europa, etcétera, nuestra vida sería otra, pero no es nuestra vida, estamos acá, en un medio insano, y tenemos que luchar para tener la vida lo más sana que podamos en este medio. Esos procesos que permiten eso dan lugar a través del tiempo a combinaciones que exhiben las personas para salir adelante. Y no es un atributo con que se nazca, sino es un atributo que desarrollamos. Es un proceso que caracteriza a las personas que en la presencia de alguien que les tiende la mano deciden darse una oportunidad. En psicología hablamos de enfoques y factores de riesgo y enfoques y factores protectores. Simplemente esta tablita para mirar de qué estamos hablando. En las diferentes áreas en que puede dividirse al ser humano para comprenderlo, hallamos que los seres humanos tenemos factores protectores o factores de riesgo. Por ejemplo, en la conducta, un factor protector es que tengamos capacidad de decisión. Un factor de riesgo es que seamos
rebeldes porque el mundo nos hizo así, que vayamos contra todo, contra el mundo. En la espiritualidad, un factor protector es tener una fe cada vez más creciente. Pero un factor de riesgo es meternos en sectas y reuniones que, al contrario de darnos paz, nos quitan la fe. En la familia, un factor de riesgo es generar lazos familiares fuertes, mientras que un factor de riesgo es, por ejemplo, evadirnos consumiendo alcohol, drogas, etc. En la escolaridad, un factor protector es tener éxito escolar, es dar la pelea, pero un factor de riesgo es estar mal rodeado, no persistir, no luchar, decir que para qué estudiamos nosotros, si al fin y al cabo de nada nos va a servir, etc. Todos nosotros estamos, si ustedes se fijan, rodeados de factores de riesgo y de factores protectores. ¿Qué tenemos que hacer? Ubicar los factores protectores con los que contamos y fortalecerlos. Y tratar de hacer a un lado, de superar los factores de riesgo. La resiliencia es importante porque nos permite a nosotros generar esa disposición de no quedarnos en lo que nos ocurrió. Es la capacidad humana para hacerle frente a la adversidad en nuestra vida, superarla y salir de ellas fortalecido o incluso transformado. Todos nos enfrentamos con adversidades, pero no todos salen fortalecidos. ¿Por qué? El asunto es un asunto personal. ¿Cómo yo interpreto, cómo yo concibo la circunstancia que estamos viviendo personalmente o con nuestra familia? Tenemos que meternos todos en un contexto de crecimiento, porque el crecimiento significa que los individuos, que cada uno de nosotros utilicemos esos acontecimientos duros, difíciles, para fomentar el crecimiento personal. Y entendamos que los traumas, que las heridas de la vida configuran retos que lo que hay es que superar. Esta imagen que ustedes ven a la derecha la quiero compartir porque sucedió algo muy bonito en esta misma semana. Muy bonito para mí. En el mes de diciembre y enero estuve dando unas conferencias a través de estos medios a personas en duelo en la Argentina. Más o menos las acompañamos durante los 2 meses completos, encontrándonos todos los sábados. Y les compartía yo que había encontrado que los japoneses habían descubierto una técnica que se llama kintsugi. ¿Y esa técnica en qué consiste? Pues para los japoneses, artefactos como estos son muy valiosos porque ellos han generado por tradición el trabajo con la porcelana. Entonces los japoneses tradicionalmente tienen unas porcelanas muy valiosas porque las han heredado de sus ancestros. De hecho, se sabe que hay porcelanas que llegan a cumplir 500, 600 años, algunas más. Pero ¿qué sucede en Japón? Lo saben ustedes. Frecuentemente hay temblores, sismos, terremotos. Y entonces es inevitable que esas porcelanas que guardan, que preservan con tanto amor, se quiebren, se rompan. Y entonces ellos descubrieron o crearon una técnica para reparar esas porcelanas dañadas. Y la técnica se llama así, kintsugi. ¿En qué consiste? En que cuando se rompe uno de esos jarrones, recogen cuidadosamente todos los pedazos y los pegan con pegante de oro o de plata. Y entonces pacientemente rearman el jarrón como este y sucede que es evidente que ese jarrón una vez estuvo roto, pero ahora está pegado las partes con oro, como en este caso, y eso hace más valioso el jarrón. Esta foto me la enviaron hace 2 días para compartirme que una persona
su padre había fallecido. Y después de que falleció su padre, no sabemos por qué, su padre amaba este jarrón y el jarrón se rompió. Y ellos se acordaron de lo que yo les compartí, esta técnica del kintsugi en enero, y decidieron en homenaje a su padre reparar el jarrón con pegante de oro. Y lo hicieron. Hay veces, hay ocasiones, queridos amigos, en que la vida se nos rompe. Tenemos que recoger los pedacitos. Pero la invitación es a que seamos capaces de pacientemente recoger esos pedazos, pegarlos con pegantes de oro, que es el amor, que es la aceptación incondicional, que es el afecto para nosotros. Nos demos una oportunidad. Eso es generar en nosotros crecimiento postraumático. ¿Qué es el crecimiento postraumático? El cambio positivo que una persona experimenta como resultado del proceso de lucha que emprende a partir de la vivencia de un suceso traumático. ¿Por qué estamos todos aquí? Porque estamos enfrentando en diversas modalidades un suceso traumático. ¿Qué es un suceso traumático? Una circunstancia que nos rompió, que nos partió la vida en dos. ¿Cómo vamos a salir de ella? Emprendiendo una lucha para no quedarnos en eso que nos ocurrió, sino transformarnos. Hacer como esta planta que fue capaz de nacer, de generar vida, si se dan cuenta, en el concreto, en el asfalto. Ese es el llamado que queremos hacerles hoy. Las personas enfrentadas a eventos duros, difíciles de la vida, eventos traumáticos, tienen tres posibilidades. O sobrevivir y resistir sin sufrir trastorno alguno. Eso es posible. Si hay personas que, aunque han sido tremendamente golpeadas, han salido y son de admirar. La experiencia opera un cambio positivo, si usted se lo permite, y entonces usted es una persona entusiasta a pesar de las dificultades, y ese cambio nos lleva a una situación mejor. Es decir, nos permite ver cosas que antes no veíamos porque nos vemos con recursos y nos vemos como una familia más unida, más conversadora, más afecta. Hay muchos términos que describen el crecimiento. Resistirse a la adversidad, tener sentido de coherencia, tener una personalidad dura, ser personas con autoconfianza, desarrollar la sabiduría personal, optimismo o esperanza disposicional. Hay muchas formas en las cuales nosotros podríamos llamar este fenómeno al cual les estamos invitando que ustedes se permitan desarrollar. ¿Cuáles elementos nos van a ayudar a crecer? Pues en primer lugar, aumentar la valoración por nuestra vida. Nosotros aquí en Colombia, ¿se acuerdan ustedes? Tenemos un dicho de que nadie valora lo que tiene sino hasta que lo pierde. ¿Saben qué tenemos que desarrollar nosotros? Valor por la vida. No importa la forma en que se presente la vida. Valor por la vida. Sentido de que hay nuevas posibilidades que tenemos que explorar. No se nos dan hechas, tenemos que explorarlas, pero hay nuevas posibilidades. Tenemos que sentir que ustedes y yo que estamos en esta lucha, hemos poco a poco y vamos día a día aumentando nuestra fortaleza personal. Y parte de esa fortaleza personal radica en que, insisto, nos agrupamos, nos ayudamos los unos a los otros. Tenemos redes de apoyo. Otro elemento que nos ayuda al crecimiento es fortalecer las relaciones personales con los más cercanos. Y aquí tenemos que trabajar mucho. ¿Por qué? Porque lamentablemente muchos de nosotros, a raíz de la circunstancia que estamos viviendo, vivimos con un genio, con una disposición que lo que nos lleva es a tener roces cuando necesitamos es estar juntos, que nos lleva, que nos hace separarnos cuando necesitamos, es unirnos. Aprendamos a fortalecer, a darle un lugar especial a los que tenemos cerca, a los que amamos. Tratémoslos de mejor manera.
Seamos más compasivos con ellos. No seamos tan duros. Permitamos que todos nosotros, entre nosotros, generemos una red en la cual cuando yo me sienta mal, cuando me sienta de caer, sepa con seguridad que puedo acudir a alguien y que ese alguien me va a echar una mano, me va a ayudar, que no estoy solo. Y por supuesto un elemento de crecimiento son los cambios espirituales positivos. ¿Qué es la espiritualidad? No necesariamente la religiosidad. La espiritualidad es el sentido de trascendencia y trascender es ir más allá. De nuevo, no quedarnos en lo que nos pasó. ¿Qué nos muestran las investigaciones? Yo llevo 30 años acompañando personas que han vivido diversos eventos duros, que es posible hallar beneficios de la adversidad, que podemos aprender a recordar y aprender de los éxitos conseguidos para animarnos los unos a los otros a que si alguien logró algo, yo también lo puedo lograr. Entender que la desgracia y el infortunio no son malos por sí mismos. La enfermedad no es mala por sí misma, la desgracia no es mala por sí misma. Lo malo es cómo nosotros lo asumimos o nos entregamos pasivamente frente a ellos. Que entendamos que la vida y la esperanza se forjan en la adversidad. Las personas con mayor fortaleza y esperanza son las que han pasado momentos duros y difíciles. Miremos la historia. Las personas que han pasado la historia, la mayoría son personas que no lo pasaron muy bien, que tuvieron momentos duros, difíciles, retadores, que los enfrentaron con entereza de corazón. La adversidad debe ser un impulso para adquirir coraje y alegría por disfrutar la vida. No importa cuán larga o no sea nuestra vida, eso no es lo de menos. Realmente lo importante no es cuántos años vivamos, sino cómo los vivamos. Y cómo vivamos cada día de esos años. ¿Para qué nos sirve o nos serviría llegar a los 80, 90 años si esos 80, 90 años no fueron bien usados? Fueron usados en rabias, en resentimientos, en contraposiciones, etcétera. ¿Para qué? Luego, nuestra salud mental tiene un muy fuerte componente de construcción y reconstrucción de significados. Ir rehaciendo nuestro proyecto de vida. Y entonces, como ejemplo de esto que les he venido hablando, quiero contarles una historia que no sé si alguno de ustedes conocen. Es la historia, mi japonés no es muy bueno. Este es un señor que se llama Kensaburo Oe. Insisto, mi japonés no es muy bueno, no sé cómo se pronuncia. Lo dejaré acá, Kensaburo Oe. Kensaburo Oe nos enseña que la forma en que los padres y otras personas que cuidan a los niños responde a situaciones en las que ellos mismos fueron criados. Pero la gran reflexión que él nos empieza a compartir es que la forma en que los adultos ayudan a un niño a responder distingue a los adultos que se vuelven resilientes de aquellos que no se vuelven resilientes. Es decir, con esto quiero señalar, basado en lo que aporta Kensaburo, que los adultos tenemos una gran responsabilidad de enseñarles esperanza y optimismo, fortaleza, resiliencia a los menores, transmitiéndoles mensajes que sean consecuentes, de posibilidad, de capacidad, de resistencia. ¿Qué fue lo que le ocurrió a Kensaburo? Una espantosa pesadilla. No se puede nombrar de otra manera. Kensaburo escribe una novela a raíz de lo que le pasó. Kensaburo es un escritor japonés que iba a los 21 años, ya escollaba como escritor y empezó a ganarse premios. Y entonces él empezó a soñar cómo hacer más grande su profesión y cómo hacerse conocer en el mundo como escritor. Y entonces él viajaba para recoger historias y para ir cada vez más formándose y haciéndose más conocido como escritor. Pero cuenta su propia historia, que en algún momento, estando por allá en Nigeria, fantaseando sobre cómo sería su vida cuando ganara más grandes premios,
le despierta una llamada telefónica, le despierta porque estaba en su sueño, en su ilusión de cómo llegar a ser mejor, una llamada horrible. Su esposa lo llama para notificarle que su hijo ha nacido con una malformación. Estamos hablando de por allá de los años 1950. Y pues cuando Kenzaburo recibe esa noticia de que su hijo ha nacido con una malformación, entra en un estado depresivo de angustia. ¿Por qué? Porque la presencia de su hijo frustra sus aspiraciones y corta sus ansias de libertad. Entonces siente que ese niño con esa condición que ha nacido se le va a tirar esa posibilidad, esos sueños que le estaba craneándose de ser reconocido y recorrer el mundo como el famoso novelista que quería ser. Esa dura realidad estaba marcada por la existencia del niño y el mundo imaginario que él se hacía en su mente. ¿Qué sucede? Al principio, al bebé se le diagnosticó que tenía una hernia cerebral y los doctores aseguraron que esa era una criatura condenada a una muerte inminente o, en el mejor de los casos, a una existencia puramente vegetativa. Y así se lo dijeron a la esposa de Kenzaburo y luego a él. Este niño no tiene futuro. Y entonces, ¿qué sucedió? Pues que se juntaron las dos circunstancias. Kenzaburo, que ve a ese niño que nace como un obstáculo para lograr sus sueños, y los médicos que le dicen, en efecto, ese niño no va a sobrevivir. Y entonces Kenzaburo, palabras de él ve a su bebé como su peor enemigo. Has llegado para robarme mis sueños, para truncármelos. Y entonces se enfrenta al dilema de dejar morir la criatura, porque era lo que le aconsejaban los médicos, o continuar con sus inútiles sueños de evasión, o asumir verdaderamente su responsabilidad como padre. ¿Qué hago? ¿Qué significaría para nosotros, mi esposa y yo, se pregunta él, para el resto de nuestras vidas ser prisioneros, así se veía él, de un ser casi vegetal, de un bebé monstruoso? ¿Qué significaría para nosotros si dejamos vivir a este bebé que hemos tenido? Y un médico se le acerca y le dice, mira, yo te propongo una cosa. Tu bebé no tiene futuro, déjalo morir. ¿Y sabes qué? Si tú dejas morir a tu hijo, la autopsia de ese niño puede permitirnos hacer un descubrimiento que permita que otros niños no padezcan la misma enfermedad. Fíjense cómo se lo dice. Si me permite ser sincero, creo que el bebé estará mejor muerto. Estas son palabras del médico. Y lo mismo le ocurrirá a usted y a su mujer. Algunas personas son extremadamente optimistas en este tipo de casos, pero créame, cuanto antes el niño muera, será mejor para todos. Está hablando un médico. Japón, no solo Colombia. Pero en algún momento de su dilema, de su lucha interna, Kenzaburo despierta de su pesadilla y comprende que su hijo lo necesita realmente, que no puede darle la espalda a quien procede de él. Y entonces Kenzaburo decide aceptar al niño tal como es y asumir sus obligaciones paternas con todo lo que eso implique. Dice, si quiero enfrentar mi responsabilidad, solo tengo dos caminos. O lo estrangulo yo con mis propias manos, o lo acepto y lo crío. Yo lo he sabido desde el principio, pero no he tenido valor para aceptarlo. Lo cierto es que mientras transcurre el tiempo, el bebé es intervenido y se encuentra que lo que padecía era un tumor benigno en vez de una hernia cerebral. Y el profesor Kenzaburo se encuentra preparado, ya ha aceptado la condición de su hijo, ha dejado de pelear con ella, ha dejado de pelear con sus sueños
y elige vivir su realidad, caracterizado por la entrega a ese hijo y la perseverancia. Y hace que ese niño se convierta en un símbolo de esperanza de los valores esenciales del ser humano. ¿Cuáles son los valores esenciales? La vida importa, no importa cómo venga. La vida importa. Vamos a preservarla y vamos a trabajar por ella. Finalmente, los médicos le entregan a Kenzaburo su hijo, con razonables posibilidades después de la cirugía. Y le dicen, existe probabilidad de que crezca con normalidad, pero un alto riesgo de que su coeficiente intelectual sea bajo. Realmente lo que el niño tiene es una discapacidad cognitiva. Una cuestión personal es la decisión de ese padre, Kenzaburo, basada en la responsabilidad y en la libertad de elegir. ¿Cuál libertad de elegir? Dejo morir a mi hijo y me quito esa carga que me frustra los sueños, que se antepone a mis anhelos, o renuncio a mis sueños y trabajo por él. ¿Qué hizo Kenzaburo? Pues decidió luchar por su hijo. Le pone por nombre Ikari, que significa luz. ¿Qué pasa con Ikari? Tras la intervención, queda con una discapacidad mental irreversible, con ataques epilépticos, con severas limitaciones visuales, con problemas de coordinación. Ese es el hijo que le trajo la vida a Kenzaburo. Pero Kenzaburo superó el dolor y aceptó plenamente a su primogénito. Aceptarlo plenamente es como vengas. Yo te amo como vengas y voy a luchar por darte la mejor vida que pueda mientras yo exista. Y consagraron él y Yukari, su esposa, sus vidas al cuidado del niño. ¿Qué es lo que sucede? Han transcurrido los años y la mamá fue notando que ese niño, con todas esas deficiencias, tenía una sensibilidad por la música y por el sonido de la naturaleza. Que cuando el niño oía pájaros reaccionaba de una manera particular, entonces le graban un CD con puros sonidos de pájaros y empiezan a ver cómo ese niño reacciona y cómo los memoriza, cómo ese niño es capaz de reconocer el canto de cada uno de los pájaros y distinguirlo. Y Kenzaburo sigue creciendo, Ikari sigue creciendo y ya adulto, la historia es que Ikari descubrió que la música lo salvaría. Ese niño se dedicó a la música, que los padres descubrieron que era un don, una habilidad que podía tener, y a la edad de 13 años empezó ese niño, con todas sus limitaciones, a componer música, expresándose impresionantemente con ella. La idea es que Kenzaburo empieza a apoyar a su hijo y el resultado está allá abajo. Ese niño ha publicado 2 discos con colaboraciones de grandes músicos. Kenzaburo refleja el proceso de aceptación del daño cerebral de su primogénito y la forma en que llegó a resolverlo para integrarlo a su vida. Integrarlo, no mirar para otro lado, no negarlo, sino integrarlo a su vida. Y entonces, desde ese momento, Kenzaburo decide refundar el humanismo y hacerse partícipe y un bastión en defensa de la vida independiente de cómo venga. Y empieza a escribir sobre su hijo, y Kenzaburo, 1994, hace un libro sobre su experiencia y le pone como título a su libro Una cuestión personal. Y con ese libro, Kenzaburo gana el Premio Nobel de Literatura, contando cómo había sido su experiencia enfrentándose a las dificultades. ¿Qué te decía? Trata a un ser humano como es y será lo que es, pero trata a un ser humano como puede llegar a ser
y se transformará en lo que está llamado a ser. ¿Cómo nos vemos nosotros? ¿Cómo ves a tu familiar, a tu hijo? A veces nosotros nos vemos y dejamos que nos vean desde la imposibilidad, pero este es un llamado a vernos desde la capacidad. Necesitamos adquirir resiliencia, necesitamos fomentar resiliencia, pero no podemos hacerlo solos. Por eso estamos aquí. Por eso este conjunto de fundaciones tenemos que abrazarlo y hacerlo más fuerte cada vez. Necesitamos que todo el mundo sepa que podemos generar crecimiento postraumático a partir de vivir genuinamente nuestra vida. Pueden porque creen que pueden, decía Virgilio. Alguien lo decía de otra manera. Si crees que no puedes, tienes la razón. Pero si crees que puedes, también tienes la razón. Tú decides qué creer. Estas rosas que ven aquí son hechas, ¿saben a partir de qué? De misiles que cayeron en alguna región de Israel, en la Franja de Gaza. Y la población en donde cayó esos misiles, para subsistir, toma esos misiles y los convierte en obras de arte que venden, a través de la cual subsisten. Lo único imposible, decía Terry Fox, es aquello que no intentas. No sé si ustedes conocen la historia de Terry Fox, pero aquí la pueden ver. Terry Fox es un atleta profesional que en algún momento sufre cáncer y tienen que amputarle su pierna derecha. Y ante esa amputación, él decide correr con su prótesis. ¿Saben para qué corría? Para recoger fondos, para investigar sobre el cáncer y apoyar a otros para que a otros no les pasara lo que a él le pasó. Lo intentó. Yo quiero invitarles a que ustedes aprendan a identificar los recursos que tengan para avanzar. Decía Francisco Luis Bernardes, porque después de todo he comprendido que lo que el árbol tiene de florido vive de lo que tiene sepultado. Hay cosas que ustedes y yo tenemos guardadas en lo más íntimo de nosotros. Hay cosas que ustedes y yo no hemos expresado, no hemos compartido. Hay cosas que las llevamos muy adentro y tenemos que aprender a dejarlas salir, a drenarlas, porque a través de dejar salir eso que nos agobia, que nos aqueja, que nos causa un peso, ustedes y yo vamos a vivir y a ver una vida diferente. ¿A qué les quiero invitar? A que juntos nos demos esa oportunidad. Para eso estamos acá. Entonces, pues quiero a partir de este momento invitarles a conversar un momento sobre esto que les he compartido. Entonces, pues nada, en primer lugar agradezco este espacio que nos hemos dado juntos para hacer esta reflexión. Y pues les invito a que conversemos un poco sobre el reto que les propongo, de que sigamos unidos, generando resiliencia en nosotros y en otros, de que sigamos viéndonos a pesar de las dificultades, con los recursos y posibilidades para seguir adelante. Entonces, muchas gracias y pues bueno, quedo en manos de Lady, de Marta, ustedes dirán. Bueno, me tomó la palabra. Antes que nada, pues, doctor Paulo, agradeciéndole en nombre de la Fundación Colombiana para Distrofia Muscular toda esta charla, la cual ha sido bastante enriquecedora. En lo personal a mí me ha tocado bastante, me ha transportado porque pues de alguna manera yo soy paciente con distrofia muscular y
La resiliencia que de alguna manera le he puesto a esta enfermedad me ha ayudado a salir adelante. La he tomado como, digamos, como ese peldaño que me ha impulsado y que es lo que quiero que todos los pacientes, no solamente de distrofia muscular, sino en general de todas las enfermedades huérfanas que también estamos aquí presentes, algunas organizaciones, tengan esa posibilidad que el doctor nos menciona, de hacer de esto una catapulta para explorar más allá todas las capacidades que nos puede dar con todos estos ejemplos tan impresionantes que muchas veces nosotros no vemos y muchas veces nos cerramos los ojos y no vemos más allá de las capacidades que podemos intentar y explorar. Entonces, en nombre de la Fundación Doctor, quiero agradecerle mucho, mucho esta intervención y quisiera saber apreciaciones de los que están aquí presentes por vía Zoom y también comentarios y preguntas por vía Facebook Live. Por favor, compañeros, participen. Sí, como no, les invitamos a que escriban a través del chat o se den la oportunidad de hacer los comentarios en el Facebook Live. Qué bueno poder tener un poquito de conversación al respecto de esta este necesario recurso de la resiliencia, que como pacientes o familias tenemos que acudir a ella y desarrollarla en nosotros mismos para no quedarnos, reitero, en lo que nos pasó, en la condición, sino para vernos un poco más allá, vernos un poco más allá y Buenas generar tardes, doctor. ¿Cómo esperanza. está? Lina, ¿Cómo está, doctor? bien, ¿y Bueno, tú? nos gustaría hacerle una pregunta que nos han transmitido. Ujú. Entonces, bueno, nos dice que cómo poder transmitirle a nuestros hijos esa resiliencia de la que pues usted nos menciona. Eh, la pregunta es tremendamente clave. Yo creo que la respuesta va en el sentido de ser ejemplo para ellos, de ser modelos para ellos, en verles como personas con recursos. En algún libro, no sé si alguno de ustedes lo conoce, que yo escribí, que se llama Discapacidad del duelo por la familia, en ese libro comparto que he vivido la experiencia de que lamentablemente en ocasiones los padres lo que hacemos con nuestros hijos es transmitirle miedos. No, no hagas tal cosa, no hagas tal cosa porque te va a pasar esto, te va a pasar lo otro. Y no somos conscientes de que le estamos transmitiendo desconfianza. La resiliencia pasa por creer en ellos, por confiar en ellos. Pasa por permitirles que ellos se dejen retar a sí mismos y que lo intenten. Porque en ese libro lo que planteo es eso, en muchas ocasiones, sin quererlo, a veces las familias con con ese miedo y entonces esa tendencia a la sobreprotección, no permitimos que nuestros hijos exploren y den todo lo que podrían dar. Yo creo, como les enseño en general a los padres, que necesitamos hijos más felices y menos brillantes. No porque sean incompatibles, sino porque a veces simplemente, sin darnos cuenta, al no permitirles explorar sus recursos, sus posibilidades, les estamos robando capacidad de felicidad. Entonces, seamos padres que confiamos en ellos, que les permitimos a ellos explorar su vida, que no los sobreprotegemos. Alguien decía que a veces la sobreprotección es como una forma de rechazo. Genuinamente, demostrémosles confianza y ellos nos van a sorprender. Entonces no se genera la resiliencia a través de discursos, sino en el hacer, en permitirles que ellos hagan
cuanto tienen posibilidades de hacer. Esa sería mi observación al respecto. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, tenemos varias preguntas. Una mamita nos pregunta, ¿cómo hacer para lograr o seguir con los planes y proyectos después de la pérdida de un hijo? Esta mamá nos manifiesta que su vida se ha paralizado. Entonces, pues de acuerdo a su opinión, a su experiencia, a su conocimiento, ¿qué podríamos indicarle? Bueno, que nuestros hijos no vienen a robarnos felicidad. Nuestros hijos vienen a enseñarnos cosas que sin ellos no hubiéramos aprendido a ver. No importa cuánto tiempo nos acompañen nuestros hijos, lo importante es que durante ese tiempo nosotros hayamos descubierto una forma de amar que antes no conocíamos. Cuando un hijo se va antes que nosotros construimos nuevos planes y nuevos proyectos en homenaje a ellos. Yo no puedo declarar que un hijo que se adelantó en el camino se convierta de mi felicidad en mi verdugo. Y entonces yo empiezo a echar para atrás, yo mismo me encierre, yo mismo me entierre en vida. No creo que sería el mejor homenaje a ellos. Yo siempre digo que si hemos perdido un hijo, lo que tenemos que hacer es continuar adelante en homenaje a ellos como ellos quisieran. Y yo siempre comparto este ejercicio. Si tu hijo te viera como estás hoy, ¿qué te diría? Seguramente no te diría, mamá, madre, vente rápido conmigo, o sea, déjate morir. Yo creo que tu hijo te diría, madre, como tú me enseñaste, levántate y continúa adelante. Y entonces nosotros, como en esa técnica japonesa del kintsugi, recogemos nuestra vida hecha pedazos y la reconstruimos con paciencia y en homenaje a ellos seguimos adelante, porque sí es posible ser feliz después de la partida de un hijo, claro que sí. Ellos no vinieron a robarnos la felicidad para siempre, vinieron a enseñarnos otra forma de felicidad y vinieron a enseñarnos que el amor es más fuerte que la muerte. Eso les comparto. Muchísimas gracias, muy bonitas palabras. Creo que son palabras que reconfortan el alma y el sentimiento de una mamá, ¿no? Doctor, hay otra pregunta. Una mamá nos dice, mi esposo me dejó por darle un hijo enfermo y he sufrido mucho. Y mi hijo me pregunta todo el tiempo por su papá. Entonces, ¿cómo debo manejar esto? ¿Qué debo? Bueno, espero me estén escuchando. ¿Me confirman si me están escuchando? Sí, doctor, estamos escuchando. Perfecto. Bueno, si es que como se le cortó a Lina. Bueno, nosotros no podemos, acuérdense la historia de Kenzaburo. Él quiso salir corriendo y quiso dejar morir a su hijo y vio a su hijo como su enemigo. Dice por ahí una frase que cada cual es dueño de sus miedos. No podemos obligar a alguien con miedo a que esté a nuestro lado. Lo que hace que alguien quiera estar a nuestro lado es el amor y un proyecto conjunto. De modo que si alguien se fue, pues se fue. Eso no significa que no le haga falta a nuestros hijos. Y tenemos que reconocerlo. Y entonces, en ese sentido, yo lo que sugiero a partir de la experiencia es enseñarle a ese hijo que sí tiene un papá, pero un papá con unas características de fragilidad, que a raíz de esa fragilidad, pues no se sostuvo. Lo que quiero señalar es, no le mentimos a ese hijo ni le hablamos mal de su papá. No hay necesidad de hablarle mal, pero tampoco le mentimos. Y vamos permitiendo que él vaya desarrollando una visión clara
pues de los miedos que en su momento tuvo su papá que no fue capaz de enfrentar. Pero no lo juzgamos. Nosotros, como es una elección, acuérdense el título de hoy, una cuestión personal. Nuestra cuestión personal como madres fue, nosotros nos quedamos acá y le hicimos frente. Él en su momento, en su elección, no lo soportó, decidió irse. No podemos hacer nada. Pero nos tenemos aquí el uno al otro y lo que tenemos que hacer nosotros es seguir adelante. Entonces, insisto, no hablamos mal, no criticamos, no decimos, simplemente señalamos unos hechos que están ahí. Están. Y frente a esos hechos que están, pues nosotros, insisto, somos ejemplo para él de entereza, de fortaleza, para hacerle frente a nuestra realidad con lo que tenemos. Siempre tenemos que valorar lo que tenemos y dejar ir lo que no está a nuestro lado. Listo, doctor, muchas gracias. Bueno, aquí dentro de las personas que están hoy acompañándonos en su charla, también contamos con médicos y profesionales de la salud. Un doctor, como médicos, ¿cómo podemos ayudar en los casos de acudientes que acuden a la opción de victimización? Genial, excelente. Yo resalté la intervención de los médicos del equipo del hijo de Kensaburo, porque lamentablemente en todos lados se cuecen habas. Y sí creo que quienes estamos a este lado del área de la salud podemos hacer mucho. Y la primera forma es educar bien. Qué triste que los médicos nos quedemos en su hijo no va a poder esto, no va a poder lo otro, no va a poder lo otro, no va a poder lo otro. Y los padres, frente a esa opción dicha por un profesional, se sienten morir en vida. Claro, hay personas, hay pacientes que ellos mismos se victimizan. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Educar, informar bien, pero no quedarnos en la visión de las falencias, sino en la visión de las posibilidades. Si a este hijo, si a este niño se le estimula bien y hay que descubrir que hay que estimularle, seguramente este niño va a lograr capacidades que nosotros tal vez en este momento no podamos describir, como lo que sucedió con el hijo de Kensaburo. Era muy difícil que los médicos fueran a poder predecir que el niño tendría unas capacidades impresionantes para distinguir los sonidos y entonces trabajar la música. Pero lo que me refiero es a eso. No simplemente nos quedemos con los diagnósticos y los pronósticos y sobre todo con la parte negativa de ellos, sino que resaltemos lo que vemos como posibilidades y llenemos de esperanza a nuestros pacientes diciéndoles que la vida siempre nos sorprende. Entonces, frente a esas personas que se victimizan, insisto, a veces reconocemos o tenemos que reconocer que son los propios miedos, como el ejemplo que acabamos de escuchar de un padre que frente al diagnóstico de su hijo, pues huyó, se fue, no lo soportó. Pero hay quien sí lo soporta, pero hay quien sí le hace frente. Y entonces lo que tenemos es que también llenarlos a ellos de interés, insisto, a partir de buena y veraz información, mucha educación y obviamente declararnos que nosotros estamos ahí como equipo de apoyo, porque ellos no están solos, que es muy importante. Y contarles que existen este tipo de espacios, este tipo de organizaciones en los cuales podemos potenciar hasta el último recurso que nuestros hijos tengan, pero que ese es un ejercicio de autodescubrimiento. Muchas gracias, doctor. Bueno, desde nosotros como profesionales que estamos en la fundación
¿Usted cómo nos sugiere, cómo logramos empatizar con nuestros pacientes, con los cuidadores? ¿Cómo podemos entender, digamos, esa empatía? ¿Cómo podemos desarrollar, cómo entender que ellos son personas que tienen necesidades claramente, pero pues que también son personas que pueden desarrollar, como usted dice, habilidades, procesos, proyectos? ¿Cómo podemos fortalecernos en esa parte? Bueno, lo que sucede es que lo primero que tenemos que reconocer es que, aunque seamos profesionales del área de la salud, también nosotros tenemos falencias, miedos. Dar ese tipo de noticias, diagnósticos no es fácil. Tenemos que capacitarnos, por ejemplo, para transmitir adecuadamente un diagnóstico. Ya no les llamamos malas noticias. Tenemos que capacitarnos para transmitir noticias críticas, difíciles. Pero insisto, transmitirlas adecuadamente, con rasgos claros de veracidad. Yo estoy diciendo esto porque los estudios, porque los exámenes dicen, y yo digo lo que veo, no lo que me imagino. Pero también nosotros, con ese grado de interés y haciendo apoyo en todos nosotros, en los momentos en que nos sentimos también frágiles, educamos y hacemos de ese psicoeducar o educar bien en la enfermedad. La mejor forma en que una familia pueda hacerle frente a una condición de un hijo es que tenga muy buena información. Y la mejor información de un hijo se la podemos dar nosotros, que somos el equipo tratante. Ellos no tendrían que buscarla por Google, ni por Internet, ni por nada de esas cosas. Tendrían que sentirnos a nosotros como un equipo aliado para ayudarles, para instruirles a ellos de cómo fomentar, de cómo estimular adecuadamente la madurez, el abordaje de su hijo en las diversas áreas de la vida. Si así lo hacemos, pues nosotros estamos cumpliendo la función que se nos encargó, y nada más gratificante que hacer lo que a nosotros nos corresponde para aquello que fuimos formados, aquello que es nuestra elección. Cuando nosotros hacemos bien nuestro trabajo de acuerdo a lo que se espera del estándar profesional, seguramente vamos a tener una comunidad que así lo reconoce, insisto, y que se hace también aliada de nosotros. Pero somos frágiles también, tenemos miedos. Pues, ¿qué tenemos que hacer los profesionales? También generar nuestros propios espacios de, como dicen en España, respiro emocional. Nosotros también nos sobrecargamos, no somos, como dicen por ahí, superhéroes ni nada de esas cosas, ¿no? Tratamos de hacerlo mejor, de la mejor manera, pero también tenemos fragilidades. Esas fragilidades no las escondemos, las ventilamos entre nosotros, las trabajamos entre nosotros, las gestionamos adecuadamente, bueno, y seguimos adelante en ese que es nuestro camino, nuestra elección. Pues Pablo, mira que acá nos van diciendo cosas súper lindas. Me encantó saber el significado de la resiliencia. Gracias. Patricia Salcedo dice gracias por esas palabras tan sabias para los padres que hemos perdido hijos. Entonces, ha sido una bendición gigante y te quiero contar que llevamos 451 personas alcanzadas en Facebook Live y se ha compartido 15 veces esta conferencia. Entonces, Pablo, solamente nos resta decirte gracias, gracias en nombre de todas las fundaciones, gracias a don Luis por invitar este hombre tan maravilloso que ha marcado en la vida de muchos de nosotros un camino diferente, por lo menos en el mío. Yo siempre lo he dicho que si no hubiese sido porque conocí a Pablo Daniel en la Fundación Vida por Amor a Ellos, yo no había logrado sobrevivir a la muerte de mi hijo. Entonces, nada, yo solamente quiero darte gracias. Quiero decirle pues a don Luis que pues no tenemos más preguntas en este momento, solamente comentarios de felicitaciones, de cosas bellísimas de este tema de resiliencia. Y te doy la palabra a ti, don Luis, para que hagas el cierre de agradecimiento a Pablo Daniel. Muchísimas gracias, Marta. Sí, efectivamente, la verdad que ha sido una charla muy enriquecedora desde todo punto de vista. Creo que va a tocar volver a repetirla porque hay muchas interrogantes que de todas maneras quedan, pero por tiempo
ya es bueno cortar ahí. De verdad que muchas gracias, doctor Paulo. Muy agradecido en nombre de la Fundación Todos los Pacientes. Esperamos tenerlo próximamente en otra oportunidad y muchos éxitos en su labor al frente de toda esta labor que usted tan bonita hace de ayudarnos y apoyarnos en todo este tema. No, de mi parte, muchas gracias a ustedes por generar este espacio. Insisto, yo creo que la solución, o gran parte de la solución está en esto, en enredarnos, como digo yo, en juntarnos, en unir fuerzas, y eso lo ven nuestros pacientes y eso lo ve el equipo médico y nos sentimos en ese sentido congratulados. Entonces, muchas gracias a ustedes por generar este espacio, que es un espacio que siempre lo necesitamos para respirar emocionalmente, para ver cosas que antes no veíamos. Muchas gracias a ustedes por generarlos y pues bueno, Dios permitirá otra ocasión en que podemos hablar de este o de otros temas. Un abrazo a todos ustedes, muchas gracias, bendiciones. Bueno, muchísimas gracias. Queremos agradecerle a todas las personas que nos acompañaron vía Facebook Live y vía Zoom. Que Dios los bendiga, muchas bendiciones en todos sus caminos y hasta otra próxima oportunidad. Buena tarde.